En el estudio de la cinética, algo que es de particular relevancia es el entender en qué se basan y cómo se relacionan los diferentes sistemas de unidades, los principales sistemas de unidades que se tienen. En ese sentido, el referente internacional más común y más conocido es el Sistema Internacional de Unidades, que en general pues tiene muchas unidades, pero en longitud son metros, en tiempo son segundos, en masa son kilogramos y en fuerza son newtons, entre otras unidades, ¿no? Bueno, ¿cómo se define el kilogramo? El kilogramo en 1889 se definió como la masa de un cilindro específico, construido en un material platino iridio, y que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sevres. Es decir, eso es lo que era la, la masa, digamos, el kilogramo patrón internacional para referirnos a la masa. Y eso es lo que es un kilogramo. Actualmente se define, dado que se vio que el material se degrada de todas maneras con el tiempo y empieza a perder un poquito de peso, casi imperceptible, pero sí va perdiendo peso con el tiempo, se planteó otra definición que es en función de la constante de Planck, que es una constante que relaciona la energía de un fotón y la frecuencia de su onda electromagnética. Eh, y vaya, la masa kilogramo se establece como la masa de un montón de estos fotones. ¿Sí? Pero vaya, nosotros vamos a seguir refiriéndonos para tener un poco más claridad física del concepto y sobre todo de las unidades a este cilindro de masa 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades, supongamos que tenemos un cilindro, que pudiera ser este, cuya masa es de 1 kilogramo. Bueno, el peso de la masa, que no es más que la fuerza gravitacional, por eso le ponemos Fg aquí, no es más que la masa por la aceleración, es decir, la masa por la gravedad. Y entonces, un cilindro cuya masa es de 1 kilogramo, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, su peso va a ser de 9.81 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Bueno, el Sistema Internacional de Unidades lo que nos dice es que esto, para no estar escribiéndolo tanto y tal, lo renombra como Newton. Y entonces, una masa de 1 kilogramo tiene un peso de 9.365 newtons. Desde luego esto suponiendo que la aceleración de la gravedad es 9.80. Si estamos a una altura muy alta, muy grande, o estamos en ciertas zonas del planeta, pues hay variaciones pequeñas, pero hay variaciones en lo que sería el peso. Si estamos en la Luna, pues el peso sería otro. La masa sigue siendo la misma. Fíjense que hasta la definición misma de la masa no depende de si estamos en la Tierra o en la Luna. Bueno. ¿Qué sucede cuando en Estados Unidos? En Estados Unidos y en Inglaterra más o menos, pero sobre todo en Estados Unidos hay mucha práctica profesional que utiliza el sistema de uso común en Estados Unidos, o también se le conoce como sistema anglosajón de unidades o el sistema imperial, aunque hay pequeñitas diferencias entre el sistema de unidades que se maneja o se manejaba en Inglaterra con el que se sigue manejando a la fecha en Estados Unidos. Y bueno, las unidades principales son el pie o la pulgada, el segundo, la libra masa en masas y la libra fuerza en fuerzas. De hecho, en general, cuando ustedes escuchen hablar de libras, porque no se suele especificar libra masa o libra fuerza, cuando ustedes escuchen hablar de libras, en general se refieren a libras fuerzas, sobre todo en ciertos ámbitos de ingeniería. ¿Sí? Yo aquí para mayor claridad voy a especificar libra masa, libra fuerza, pero cuando se topen con libra sin especificar si es masa o fuerza, aunque formalmente si no se especifica debería de ser masa, en realidad en muchas ocasiones, aun cuando no se especifica, se refiere a libra fuerza. Bueno, entonces este cilindro que tenemos aquí, que estábamos estudiando, resulta que su masa, que era de 1 kilogramo, en el sistema, digamos, americano, su masa sería de 2.204622 libras masa. ¿Sí? Es el mismo cilindro físico. Nada más que en el sistema internacional decimos que su masa es 1 kilogramo y en el sistema anglosajón decimos que su masa es 2.20 libras masa o libras. Aquí tenemos ya la primera relación de conversión. ¿Sí?
Entonces, físicamente esto yo puedo decir que es un kilogramo, que son 2.205 libras masa. Por lo tanto, un kilogramo es 2.204.622 libras masa. ¿Sí? Lo señalo en amarillo porque lo vamos a ocupar más tarde. Bueno, si la gravedad en el sistema anglosajón consideramos que es 32.17405 pies por segundo al cuadrado, que sería la misma gravedad, pero expresada en lugar de metro segundo cuadrado, pies segundo al cuadrado, ¿sí? Es la misma gravedad terrestre, nada más que expresada en otras unidades, y el peso es la masa por la gravedad, tenemos que el peso o la fuerza gravitacional de este cilindro es 70.931615 libras masa por pie entre segundo cuadrado. Ahora bien, el sistema anglosajón define, por otro lado, a la libra fuerza como la fuerza ejercida sobre una masa, la fuerza gravitacional ejercida sobre una masa de una libra masa. ¿Sí? Bueno, una libra masa, su fuerza gravitacional o su peso va a ser una libra masa por G. ¿Sí? Y la G es 32.17405 expresado en pies por segundo cuadrado. Por lo tanto, una libra fuerza no es más que 32.17405 libras masa por pie entre segundo cuadrado. Si esta conversión que tenemos aquí, la incluimos acá, lo que nos da es que el peso de este cilindro de platino iridio es de 2.2046 libras fuerza. Entonces, tiene una masa de 2.2046 libras masa y tiene una fuerza de 2.2046 libras fuerza. Aquí ya podemos sacar otra relación, libra fuerza con Newton. ¿Sí? Si este cilindro pesa 9.81 newtons, pero también pesa 2.2046 libras fuerza, pues una libra fuerza son 4.4422 newtons. Ahora vamos a ver, aquí los anotamos, ¿no? Esas dos relaciones que hemos obtenido. Ahora vamos a ver el llamado sistema técnico de unidades o llamado también el sistema de uso común en México. En México, en la práctica profesional, durante mucho tiempo, aunque se ha tratado de cambiar las unidades a sistemas de unidades, en diferentes ámbitos de la ingeniería todavía se usa más que el kilogramo masa, el kilogramo fuerza, o kilopondio que se le llama en Europa. Entonces, cuando yo digo que peso 85 kilogramos, no me estoy refiriendo a que mi masa es de 85 kilogramos, sino de que mi peso son 85 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, así como en el sistema americano, cuando se habla de libras, en muchas ocasiones se refieren a libras fuerza. En México, en muchas ocasiones, cuando hablamos de kilogramos, se refiere a kilogramos fuerza. Nosotros, como comenté, vamos a usar esa F como para indicar que estamos hablando de kilogramos fuerza. Entonces, el planteamiento del sistema de uso común en México es que, bueno, este cilindro que tiene una masa de 1 kilogramo, pues decimos que tiene un peso de 1 kilogramo fuerza. ¿Okay? Entonces, no partimos de la masa para definir a la fuerza o al peso, sino que partimos de que esto tiene un peso de 1 kilogramo fuerza, por definición, o sea, lo definimos así, y de ahí obtendría yo la masa. Desde luego, si yo digo que yo defino en mi sistema técnico de unidades que esto pesa 1 kilogramo fuerza, y yo sé que pesa en el sistema internacional 9.81 newtons, pues quiere decir que 1 kilogramo fuerza es igual a 9.81 newtons. Ya tenemos otra relación. Bueno, si yo divido entre la gravedad este peso, lo que obtenemos es la masa expresado en este sistema técnico de unidades. ¿Sí? Noten que esto no son newtons, son kilogramos fuerza por segundo cuadrado entre metro. Y de aquí obtenemos otra relación. ¿Sí? De nuevo, estamos hablando del mismo cilindro físico, ese. Ese tiene una masa de 1 kilogramo en el sistema internacional y ese tiene un peso de 1 kilogramo fuerza en el sistema técnico. Por lo tanto, tiene una masa de 0.10197 kilogramos fuerza por segundo cuadrado entre metro en el sistema técnico. Por lo tanto,
un kilogramo es igual a 0.1019716 kilogramos fuerza por segundo cuadrado entre metro. Ya tenemos otra relación. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a sintetizar un poco estas relaciones, y lo mejor para sintetizar estas cosas son usar una tabla, ¿no? Entonces vamos a poner dos tablas, una para las unidades de fuerza, otra para las unidades de masa, y en cada uno de los renglones voy a ver, por ejemplo, un kilogramo fuerza, a cuántos kilogramos fuerza equivalen, a cuántos newtons equivale y a cuántas libras fuerza equivalen. Y lo mismo en cada renglón, y algo parecido para las masas. Entonces lo primero que es obvio, pues es que la diagonal son 1, ¿no? Un kilogramo fuerza es un kilogramo fuerza, un newton es un newton, etc. Estas son las dos relaciones de unidades de fuerza que teníamos de las diapositivas anteriores. Desde luego, si dividimos ambos lados de la igualdad por ambos lados de la igualdad, lo que tenemos es que un kilogramo fuerza no es más que 2.20462 libras fuerza. Estas tres relaciones las podemos escribir aquí, ¿sí? Vean, un kilogramo fuerza es 9.81 newtons. Una libra fuerza es 4.44 newtons. Y un kilogramo fuerza es 2.20462 libras fuerza. ¿Sí? Nos faltan tres celdas vacías. Bueno, esas tres celdas van a ser el inverso de sus simétricos, ¿sí? Si un kilogramo fuerza son 9.81 newtons, pues un newton es 1 entre 9.81 kilogramos fuerza. Y así los obtenemos, ¿sí? El inverso de 9.81 es 0.101, el inverso de 204 es 0.45 y etc. Hacemos algo parecido para las masas, ¿sí? Tenemos estas dos relaciones que teníamos de la diapositiva anterior de las diapositivas anteriores para las masas. Si yo divido ambos términos, tenemos que una libra masa es igual a 0.04625 kilogramos fuerza por segundo cuadrado entre metro. Lo escribimos en sus lugares correspondientes de la tabla. ¿Sí? Un kilogramo es 2.204 libras masa. Un kilogramo es 0.101972 kilogramos fuerza por segundo cuadrado por metro. Y una libra masa es 0.04, etcétera, kilogramos fuerza, etcétera. Nos quedan tres celdas en blanco que se obtienen mediante la inversa de la celda simétrica, ¿sí? Entonces, 0.119 inversa nos da 9.80 y tantos. 2.204 invertidos, 0.453, y 0.046 invertido nos da 21.62. Por lo tanto, por ejemplo, podríamos decir que un kilogramo fuerza por segundo cuadrado por metro son 21.620 libras masa.